María, que se llamaba Magdalena, la que, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían de sus bienes. Estas son las mujeres que vamos a compartir en esta tarde. Eh, y si ustedes pueden prestar atención a lo que estuvimos leyendo, solo se mencionan a 3, ¿sí? Y cuando las estudiaba pensaba, ¿no? ¿Por qué solamente nombra a 3 mujeres y no a todas las que estuvieron? Porque dice que era un grupo grande, ¿sí? Y que eran algunas más importantes que otras para el Señor. ¿Qué piensan ustedes? No, ¿no es cierto? Eran todas iguales, pero eh, algo hubo en ellas que el Señor quiso resaltar. Y eso me gustaría que podamos ver esta tarde, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente sesión. En primer lugar, se menciona a María Magdalena y dice el versículo 2, eh, de la que habían salido 7 demonios, ¿sí? Este era un grupo de mujeres que el Señor había sanado, ¿sí? Había hecho un milagro en ellas, ¿no es cierto? Y en esta mujer dice que había sacado 7 demonios, ¿sí? Y en recompensa de eso, o sea, en agradecimiento a eso, María decide salir con el Señor. Pero María no se menciona qué estado civil tenía. No dice si tenía esposo, si era soltera, si era viuda. No dice tampoco si tenía hijos, ¿sí? No nombra eso la palabra. Se ve varios versículos en la palabra, sale el nombre de ella, que ya los vamos a ir viendo, pero en ninguno se menciona cómo era su estado civil. Solamente menciona esto importante, ¿no es cierto? Que eh, fue sanada de 7 espíritus malignos. Pero a lo largo de la palabra podemos ver que ella tuvo un ministerio con el Señor, ¿sí? Y en primer lugar, ella dice el versículo que leímos, que acompañó, ¿sí? Fue una de las que acompañó a Jesús en todo su ministerio. Y se cree que María Magdalena tenía muchos bienes. No se sabe si era por alguna herencia, no se sabe si es, como ya les decía, que ha tenido un esposo, enviudó y quedó con eso, ¿no? Pero sí que tenía bienes económicos. Y dice el versículo 3 que los puso, que fue a servir al Señor, ¿sí? Dispuso en su corazón. Y después, si vamos al capítulo de Juan, capítulo 19, esto sí lo vamos a ir leyendo. Vamos a ver cómo a través del ministerio, a lo largo de todo el ministerio del Señor Jesús, estas mujeres seguían acompañándose. Dice el versículo 25 del capítulo 19. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Vemos que el Señor iba haciendo primero milagros de lugar en lugar, ¿sí? Y ahí iba el grupo de estas mujeres con él, acompañando y sirviéndole, siendo de ayuda en lo que hacía falta, ¿no es cierto? Pero a la vez también vemos en este momento que cuando él tiene que ir a la cruz, ella también estuvo ahí, ¿sí? A un costado lo acompañó, ¿sí? Y pudo estar viendo el sacrificio del Señor eh, cara a cara, ¿no? Frente a él. Pero también vamos al capítulo de Lucas, al libro de Lucas, el capítulo 23, dicen los versículos 55 y 56. Dice, y las mujeres que habían venido desde Galilea con él, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. Hasta ahí vamos a leer. Dice después, descansaron el día de reposo. Estas mujeres llegaron
Esta mujer, María Magdalena precisamente, estuvo en el ministerio, estuvo en la cruz, pero en este momento donde había que dejar el cuerpo del Señor, donde José lo saca lo baja de la cruz, lo va a depositar en el sepulcro. Ella también quiso estar ahí, quiso estar presente con él, acompañando, y dice que fueron y prepararon especias aromáticas y ungüento, y descansaron, dice, ¿cierto? Prepararon todo el cuerpo del Señor. Pero también vemos que ella estuvo de principio a fin, y después, en el capítulo de Juan, vamos a leer acá, sí, vamos a leer un poquito más, cuando el Señor resucita, ella pudo contemplar el milagro de primera mano, ¿sí? Fue la primera en la que al que el Señor se le apareció. Y vamos a leer el capítulo 20, acá vamos a leer varios versículos, ¿sí? El capítulo 20 de Juan, del versículo 1 al 18. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y el versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y se fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Qué hermoso este pasaje, ¿no es cierto? Ella pudo contemplar de primera mano la resurrección del Señor y creo yo que en la amargura que ella tenía en el momento, no se dio cuenta de quién era, ¿no es cierto? Pero yo me imagino al Señor ahí diciéndole, María, ¿no es cierto? Y cuando él hizo así, me lo imagino con las marcas de la cruz. Y que ella pudo contemplar eso. Hermoso, la bendición que tuvo, ¿sí? María, al poder contemplar esto, ¿no es cierto? Pero también nombra, Lucas, perdón, nombra dos mujeres más, ¿sí? Nombra a Juana, vamos a volver a Lucas, vamos a volver a Lucas, y dice,
el capítulo 8, dice que el versículo 3, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. ¿Sí? Chuza, algunos comentaristas lo nombran como un siervo, un esclavo, ¿sí? Que fue comprado por Herodes, Herodes hijo, ¿sí? Y se cree que al ser comprado, trabajando, ¿no es cierto?, ganó su libertad y tenía un poder adquisitivo con el cual podía afrontar ciertos gustos, ¿no es cierto?, como un nivel social alto. Pero tampoco se menciona de Juana eh, nada más que esto. Es la única vez, sí que se menciona, o sea, en este versículo, y después aparece en el, en el libro de Juan, si no mal no lo noté, se vuelve a mencionar su nombre, ¿sí? Eh, pero son las únicas dos veces que se nombra a Juana. Pero también contribuyó ella siendo el sostén, ¿sí? Muchos comentaristas dicen que delante de la gente que rodeaba, ¿no es cierto?, a su marido, estaba mal visto abandonar a su esposo por ir en busca de otro, ¿no es cierto? Pero qué valentía la de esta mujer de seguir al Señor. Dice que dejó todo y salió a seguir al Señor, ¿no es cierto? Y después, en tercer lugar, vemos a Susana, que tampoco se menciona nada de su vida, y el único versículo donde aparece su nombre es en este, ¿no es cierto? En el versículo 3 dice, y Susana, nada más. También los comentaristas dicen que eh, tal vez era adinerada de la misma clase social que Juana, ¿sí? Y que era amiga de ella. Es lo que menciona, lo que se puede llegar a saber o a creer de esta mujer, ¿no es cierto? Pero de todas estas mujeres que vimos, ¿qué cosas podemos rescatar, ¿no es cierto?, nosotras? Y podemos rescatar, en primer lugar, que conocieron al Señor. Ellas pudieron estar ahí, al lado de Él, verle cara a cara y en el momento que el Señor dijo, voy a salir a predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, voy a ir a hacer los milagros, ellas tomaron una decisión y fue seguir al Señor a pesar de cualquier cosa, a seguir al Señor a pesar de lo que le podían decir los demás, seguir al Señor a pesar de la fama que se podían hacer, ¿no es cierto? De, por ejemplo, si hubieran abandonado a su esposo, ¿no? A su familia, a sus hijos, que en el día de hoy, ¿qué dirían? Esta es una loca cualquiera, dejó su hogar para ir atrás de un tipo que no conoce, ¿no es cierto? Pero qué valentía, ¿no? Ellas conocieron al Señor y pudieron tomar esa decisión. Después fueron sostén. Y acá pensaba en lo que tenían. Tal vez para muchos eran riquezas materiales, ¿sí? Para ellas podían ser tal vez una sobra, ¿no? Tal vez algo, un ahorro, pero que ellas pudieron ser sostén del Señor. Y si vemos la palabra, dice que ellas se sirvieron no solamente al Señor Jesús, sino que sirvieron a todos los discípulos y al grupo que iba con ellos, ¿no? Que se mencionan los 12 discípulos, el Señor Jesús, las mujeres, pero a la vez siempre había muchas personas rodeándolo. Y pensaba en lo que era servir, ¿no? Cómo lo sostenían al ministerio. La gente tenía hambre, había que cocinar. Tal vez se ensuciaban las cosas, había que limpiar. Donde fueran, no se podían tener las cosas sucias, ¿no es cierto? Había que ir haciendo limpieza. Se enfermaba alguno, porque seguramente, ¿no? Se enfermaría alguno o habrían accidentes, podría ser. Y ellas asistían en todo momento. Y también pensaba que se mantuvieron fieles, ¿sí?
desde el principio hasta el fin del ministerio, ellas estuvieron acompañándolo, eh, como decía recién, ¿no? A tanto al Señor como a toda la gente que iba con él. Ellas estuvieron fieles, no les importó decir, bueno, hoy no tengo ganas, estoy muy cansada, lavé un montón de platos, cociné para un montón de gente, no, ellas se mantenían firmes, fieles. Y algo que me llamó la atención también es que no esperaron ser vistas, sino que sirvieron por amor, ¿sí? Se menciona, como dice acá, y algunas mujeres se menciona, que fueron sanadas. Ellas no esperaban un título, no esperaban que las llamaran las discípulas, las profetas, nada, ¿sí? Pero el Señor quiso dejarlas para que nosotras pudiéramos tomar de ellas este ejemplo, ¿no es cierto? Eh, y pensaba también que sirvieron por amor, ¿sí? Y dándole gracias al Señor por lo que Él había hecho en sus vidas. ¿Y cuánto tenemos para agradecerle a nosotros, chicos? Eh, ¿Cuántas cosas hace el Señor a diario en nosotras, ¿no es cierto? ¿Cuántos milagros podemos transitar día a día, ¿no? Desde que nos levantamos, muchas veces no tenemos en cuenta el milagro de, ¿no es cierto? Pero vemos que las horas pasan, que tenemos hambre, tenemos siempre algo para comer, tenemos frío, tenemos con qué vestirnos, y todas esas cosas las tenemos como cosas comunes, pero el Señor hace sus milagros en nuestra vida, ¿no es cierto? Nos da salud, ¿sí? Aunque a veces tengamos dolores, tengamos aflicciones internas, ¿no es cierto? Pero Él siempre está sosteniéndonos, ¿sí? Y también, Ceci, la próxima, pensaba que ellas todo lo que hicieron, lo hicieron con amor y para el Señor. Y el Señor veía ahí lo que tenían ellas en su corazón, todo el tiempo. Y también dice este versículo que me gusta mucho este versículo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Si lo servimos a Él, es todo, ¿sí? Tengamos poco, tengamos mucho, si lo servimos a Él tiene el poder de transformar las cosas, ¿sí? Y miren la promesa que nos hace. De Él vamos a recibir la recompensa. Muchas veces queremos buscar la recompensa en la gente, en la persona, acá. Que nos digan, qué bien hiciste esto. Ay, ¿por qué no venís? Hacé lo que vos lo sé, vos sabes hacerlo bien, ¿sí? Pero delante del Señor, solamente Él sabe y nosotras cómo lo hacemos. Si lo estamos haciendo para que nos alaben acá o si realmente lo hacemos de corazón. Estas mujeres lo hicieron de corazón, ¿sí? Dando gracias por todo lo que el Señor hizo con ellas. Y esto me llevó a pensar, terminando en la vida de María, ¿no? Volviendo a la vida de María, eh, pensaba, ¿no es cierto? Ella estuvo en los cuatro momentos, digamos, vimos recién. Vimos que ella estuvo en el momento de ver los milagros, de ver todo lo que el Señor hizo, cada lugar que pasó. Pero también ella estuvo eh, en la cruz. Y si pensamos capaz que en los milagros, como decía la boda de Caná, el milagro de la boda de Caná, fue un momento alegre, ¿sí? Donde fue el primer milagro del Señor Jesús y, y fue un momento de alegría, una boda, ¿sí? Nadie va a pensar que en una boda va a haber gente triste, ¿no es cierto? Pero también llegó el momento de tristeza, donde el padre abandonó al hijo, ¿sí? Donde el hijo cargó con toda la culpa de nuestro pecado. Y ella lo siguió ahí a la cruz. Estaba mirando eso, mirando el abandono, mirando el amor que el Padre tenía por cada uno de nosotros. Pero también
ella lo siguió al sepulcro. Ella no lo podía dejar ahí. Ella quería hacer algo más, ¿sí? Pero no estaba en sus manos hacerlo. En ese momento no, ella no podía hacer nada, ¿sí? Pero sí pudo ir a adorarlo con un corazón sincero. Y ahí fue donde al otro día se encontró con el verdadero milagro, que era el milagro de la resurrección. Y pensando en esta vida, ¿no? En la vida de María, mi Biblia tenía un comentario que decía, síguelo hasta la cruz. Y yo pensé, no es seguirlo hasta la cruz nomás y dejarlo ahí. Y pensaba, ¿no? Y escribí esas palabras pensando en ella. Síguelo hasta la cruz y aún más allá de ella. Sigue a Jesús. Pero esto, chica, para que lo tomemos nosotras, a cada uno. Sigue a Jesús. Contempla uno a uno sus milagros. Sigue a Jesús, su sacrificio en la cruz al cargar tu pecado. Sigue a Jesús hasta el sepulcro donde el poder de la muerte no lo puede contener. Sigue a Jesús. Aprecia el milagro de la resurrección. Ve las marcas de amor que lo sostuvieron allí colgado. Sigue a Jesús. Aguárdalo. Sírvelo día a día por amor. Dale todo, date todo por él, toda por él, así como él se dio todo por ti. Sigue a Jesús hasta la cruz y aún más allá de ella. ¿Sí? Que podamos nosotras entregarnos al Señor por completo. Si hay alguna que no haya aceptado, como decía recién la tía Rosy, al Señor en su corazón, recién lo leímos, ¿sí? Es arrepentirse y convertirse lo que tiene que hacer. Pero también, si ya somos hijas del Señor, volver a comprometernos con esto, ¿no? De seguirlo. Si estamos alejadas, si, si las cosas diarias nos alejan de él a veces, ¿no es cierto? Las amistades, la familia, los quehaceres, ¿sí? El trabajo. Que podamos volver y que podamos contemplar la cruz, contemplar al Señor y contemplar toda la obra que Él hizo por nosotros para poder estar cerca, ¿sí? Y ser agradecidas, como decía recién, ¿no? Porque las mujeres que estuvieron con Él lo hicieron en agradecimiento, ¿sí? Así que, hermanas, que ha sido corto este pensamiento, pero que el Señor eh, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y pueda ser Él el que haga la obra, ¿no es cierto? Que podamos seguir al Señor. Así que el Señor las bendiga.